Buenos días alumnos, bienvenido a una nueva clase de gramática. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo en las dos primeras semanas del mes de septiembre es el sujeto, ¿no es cierto? Habíamos estado hablando de una de las oraciones, de una oración bimembre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo hago la frase el tipo que cuida el edificio no llegó a tiempo. Aquí tengo una oración, ¿no es cierto? El tipo que cuida el edificio no llegó a tiempo. Les había dicho que esta es una oración bimembre. ¿Ah? Quiere decir que tiene dos elementos. Les dije cuando es bimembre, ¿qué es lo que quiere decir? Que tiene sujeto y predicado. ¿De acuerdo? Cuando es unimembre solo tendrá predicado. El sujeto es tácito, o sea que está sobreentendido, pero no escrito en la frase. Vamos a ponerlo mejor completa. Unimembre, bimembre. Bi quiere decir dos, membre, dos miembros, sujeto, predicado. Unimembre, solo predicado. ¿De acuerdo? Entonces, en una oración bimembre vamos a encontrar sujeto y predicado. Para encontrar ambas partes de la frase, lo más importante es encontrar el verbo, ¿no es cierto? El verbo es la palabra más importante de la oración. El verbo es la acción que hace el sujeto. Entonces, una vez que encontramos el verbo, se hace la pregunta, por ejemplo, el tipo que cuida el edificio no llegará a tiempo. ¿Ah? Y acá, perdón, el verbo principal es no llegó a tiempo. No llegó a tiempo el verbo. Entonces yo voy a hacer la pregunta, ¿quién no llegó a tiempo? Y la respuesta sería el tipo que cuida el edificio. Entonces ahí estamos hablando del sujeto. ¿Cierto? Ya habíamos hablado del sujeto, habíamos dicho que el sujeto es la persona que realiza la acción o de quien se habla. El tipo que cuide el edificio será el sujeto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo. El núcleo del sujeto es el sustantivo. El núcleo del sujeto es el sustantivo. El tipo que cuida el edificio no llegó a tiempo. Para encontrar la segunda parte, el predicado, se pregunta qué hizo, qué habló, qué realizó el sujeto. ¿Ah? ¿Qué hizo el tipo que cuida el edificio? No llegó a tiempo. Entonces, esto sería el predicado. El predicado. Y en este caso, ¿quién es el núcleo del predicado? El verbo. Casi siempre el núcleo del predicado es el verbo. Y casi siempre, no siempre, casi siempre, el núcleo del sujeto será el sustantivo, como ya lo hemos visto, ¿no es cierto? A ver si hago otra frase. Los tranvías, vamos a poner acá. Los tranvías iban llenos de gente feliz y sonriente. Aquí tienen otra oración. Los tranvías iban llenos de gente feliz y sonriente.
¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces, como el error que yo cometí, ahora las frases no son, las oraciones no son tan sencillas como los que ustedes han hecho en primaria. ¿Ah? No es Pedro comió una manzana, facilísimo. ¿Quién es el sujeto? Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Comió la manzana. Ahora le buscan un poco de distractores porque lo que se fomenta en la gramática es que ustedes manejen y dominen mucho más el tratamiento de texto, la lectura de textos y la comprensión de textos. Entonces le van sofisticando un poco más las oraciones, los párrafos, etc. Por ejemplo, acá los tranvías iban llenos de gente feliz y sonriente. Si me dicen sujeto, la gente. La gente es el sujeto. Pues claro, gente. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Como acá arriba, que habían aparentemente dos verbos, ¿ah? Pero este es un sujeto que es toda una oración. El tipo que cuida el edificio tenía un verbo, pero no era el verbo principal de la frase. Acá los tranvías iban llenos de gente feliz y sonriente. Acá no hay mucha complicación. El verbo es iban, el verbo ir, ¿no es cierto? Este es el verbo. Entonces yo pregunto, ¿quiénes iban llenos de gente feliz y sonriente? Los tranvías. Pues ahí sí es no muy complicado el sujeto. ¿Ah? El sujeto, en este caso, el núcleo del sujeto es siempre un sustantivo, ¿no es cierto? El núcleo del sujeto, que es un sustantivo, que está acompañado de un artículo, un determinante artículo, ¿no es cierto? Entonces los tranvías, determinante artículo y núcleo del sujeto. Iban es el verbo. ¿Qué hacían los tranvías? Iban llenos de gente feliz y sonriente. Entonces esto de aquí sería el predicado. El predicado. ¿De acuerdo? El predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? El verbo. ¿Ah? Casi siempre es el verbo. El resto son complementos, ¿se dan cuenta? No es que solamente hay verbo en el predicado. Fíjense cómo hay llenos, que es un adverbio, de gente, que es un objeto directo, feliz y sonriente, que son adjetivos y vemos una conjunción y en el medio. ¿Verdad? Entonces, un sujeto, a eso nosotros le llamamos un sintagma. ¿Qué quiere decir un sintagma? Un sintagma quiere decir una serie de palabras que construyen algo. Eso es un sintagma. ¿Ah? Es una serie de palabras que construyen algo. No es solamente un verbo, no es solamente un adjetivo el predicado, es todo un grupo de palabras que construyen algo. En este caso están construyendo el predicado. Entonces, ¿cómo podríamos definir al predicado? Lo primero, ¿cómo lo definimos al predicado? ¿Cómo definimos al predicado? ¿Ah? Una definición ya a vuestro nivel. ¿Ah? Vamos a decir que dentro de la oración bimembre, eso es lo primero que tenemos que decir, dentro de la oración bimembre, ya saben ustedes qué es, el predicado que les dije qué cosa es el sintagma, ya saben que es un conjunto de palabras que construyen algo. El sintagma que predica, de ahí viene el nombre, que predica viene a decir, ¿no? Para no utilizar dos veces la misma palabra, digo que predica, y para que esté de acuerdo con el título. Predica, ¿qué hace? O ¿qué se dice del sujeto? ¿De acuerdo? Esa sería la definición de predicado. Es el sintagma que predica, de ahí viene el nombre predicado, qué hace o qué se dice
del sujeto. ¿No? Por ejemplo, la joven era una mujercita, ¿sí? De nariz afilada y espalda ancha. Es otro tipo de frase, ¿no es cierto? De nariz afilada y espalda ancha. Entonces, verbo. ¿Ah? Verbo. Era. Es un verbo copulativo. ¿Ah? Era. La joven era, viene del verbo ser. Una mujercita de nariz afilada y espalda ancha. Entonces, si este es el verbo, ¿quién era una mujercita de nariz afilada y espalda ancha? La joven. Entonces, esto sería el sujeto. ¿De acuerdo? Eso sería el sujeto. ¿Qué se dice de la joven? Por eso digo que predica qué hace o qué se dice del sujeto. En este caso, como no es una acción, no se va a preguntar qué hace. En este caso es un atributo. Eso se llama un verbo copulativo, lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué se dice de la joven? Que era una mujercita de nariz afilada y espalda ancha. Entonces, esto de aquí ya sería el predicado, ¿no es cierto? El predicado. Pero miren, no solamente es un verbo, por eso que les digo es un sintagma, ¿no es cierto? Es un conjunto de palabras, porque por acá tenemos un sustantivo incluso en el predicado, una mujercita, con su determinante indefinido, femenino, sustantivo, de nariz afilada, sustantivo con adjetivo, conjunción, preposición. Por eso hablamos de un sintagma, un conjunto de palabras que construyen ¿qué? En este caso están construyendo el predicado. ¿Verdad? Pero, ojo, tengan cuidado. Si yo les digo, por ejemplo, Alberto parecía amable, coma, Ricardo, insoportable. Insoportable. Miren esta oración. Alberto parecía amable, Ricardo insoportable. Acá hay dos oraciones, una oración compuesta, dos proposiciones, ¿no es cierto? Entonces esta sería la primera, vamos a diferenciar las dos, y esta sería la segunda. Y están separados por una coma, ¿no es cierto? Pero en la primera tenemos el verbo, parecía el verbo, y entonces, ¿quién parecía amable? Alberto. Alberto sería el sujeto de la primera. ¿Qué se dice de Alberto? Que parecía amable. Entonces, todo esto es el predicado de la primera oración. Pero miren la segunda oración. Y Ricardo, insoportable. ¿Okay? Ahí no hay verbo. Ahí no hay verbo. ¿Por qué no hay verbo? Porque pasa como hablábamos de los sujetos tácitos. El verbo ha sido eliminado, ha sido suprimido. ¿Por qué? Porque se sobreentiende, porque es el mismo verbo que acá. Alberto parecía amable, Ricardo parecía insoportable. Para evitar utilizar dos veces esta palabra parecía, suprimieron el verbo, ¿de acuerdo? Pero es un predicado de todas maneras, ¿eh? Vamos a emplear el verbo fantasma.
¿Quién parecía insoportable? Ricardo. Entonces Ricardo sería el sujeto de esta segunda oración. ¿Qué decimos de Ricardo? Que él parecía insoportable. Entonces en este caso el predicado es insoportable. Pero el núcleo ya no es un verbo. El núcleo es, en este caso, un sustantivo o un adjetivo, insoportable. ¿De acuerdo? Esto sería el núcleo. No es un verbo. Entonces, no siempre, por eso le dije hace un momento, no siempre, eso ya a este nivel ustedes deben de ir sabiendo, no siempre el núcleo del sujeto es un verbo. En este caso hablamos de el núcleo del predicado, perdón, es un verbo. En este caso hablamos de predicado verbal, acá estamos hablando de predicado nominal, e incluso podríamos hacer otra frase que diga, tu auto era nuevo, el mío muy viejo. Tu auto era nuevo, el mío muy viejo. Igual. ¿Cuál es la característica en ambas frases? Que las dos oraciones están separadas por una coma. ¿Se dan cuenta? Vemos acá una coma que separa las dos. Entonces, tu auto era nuevo, esa sería la primera oración. ¿Ya? Entonces acá tenemos el verbo de la primera oración. ¿Quién era nuevo? Tu auto. Acá tenemos el sujeto de la primera oración. ¿Qué se dice del auto? Que era nuevo. Entonces este sería el predicado de la primera oración. Entonces esta es una primera oración. Y acá hay una segunda oración, separada por la coma. Esa es la característica. Igual acá, hay una coma que separa las dos. El mío, muy viejo. Entonces acá hay un verbo fantasma que hemos eliminado para no utilizar el mismo verbo de la primera. Tu auto era nuevo, el mío era muy viejo. Entonces acá el verbo ha sido eliminado. ¿Quién era muy viejo? El mío, mi auto, ¿cierto? Entonces ese es el sujeto de la segunda oración. Muy viejo era el predicado. Pero acá el núcleo del predicado es muy, y esto es un adverbio, no es un verbo. Entonces estamos hablando de ahí de un predicado adverbial. ¿De acuerdo? Un poquito para complicar el tema, pero solo para decirles cuáles son las clases de predicado. Clases de predicado. Hay tres tipos de predicado. ¿Ah? Ya hemos visto el primero, el segundo y el tercero. El primero, vamos a hablar de predicado verbal, ¿cierto? Predicado verbal. Núcleo, un verbo. El segundo, hablamos de predicado nominal. Núcleo, un sustantivo puede ser, o un adjetivo, que viene a ser un sustantivo que ha estado adjetivado. Adjetivo. Y el tercero, predicado adverbial. Núcleo, un adverbio. Un adverbio. ¿De acuerdo?
Entonces, la frase, en el caso de uno, ejemplos, Lorena, por ejemplo, ya no habla con sus colegas. ¿Ah? Lorena ya no habla con sus colegas. El verbo habla, el verbo hablar. Entonces, ¿quién ya no habla con sus colegas? Lorena sería el sujeto. Ya, ¿qué se dice de Lorena? Que ya no habla con sus colegas. Entonces, este sería el predicado. ¿Y cuál es el núcleo? Es un verbo. Ya no habla con sus colegas, entonces estamos hablando de un, ¿ah? De un predicado verbal. Rojo para ver que estamos haciendo referencia al primero. En el ejemplo 2, ya hemos hecho, ¿no? Predicado nominal. Alberto parece amable, Ricardo insoportable. Casi siempre estos son con verbos copulativos. Los verbos copulativos es el verbo ser, parecer y otros verbos. Esos son es lo que van a dar una característica de algo. Por ejemplo, Juan es gordo. En este caso, es verbo copulativo. ¿Por qué? Porque la palabra que viene después es un atributo, una especie de adjetivo. Juan es gordo. Enrique parece buena gente. ¿Ah? Buena gente sería un atributo de Enrique, es casi como un adjetivo. Entonces, parece, ese verbo que introduce un atributo se llama copulativo. Esto lo veremos también probablemente después cuando hagamos verbo. ¿De acuerdo? Podría ser vamos a decir, Alfonso es trabajador, coma, Luis, un ocioso. Alfonso es trabajador, ¿ves? Un verbo copulativo. Va a introducir una característica del sujeto. Es, parece. Entonces, Alfonso es trabajador. Igual, el verbo, que sea copulativo, es el verbo. Entonces, ¿quién es trabajador? Alfonso sería el sujeto. ¿Qué cosa decimos de Alfonso? Que es trabajador, sería el predicado de esta primera oración. Pero hay un verbo, hay una coma que separa una segunda oración. Entonces, en esta segunda oración, igual, el verbo es ha sido suprimido. Porque si no diríamos Alfonso es trabajador, Luis es un ocioso. Para evitar repetir el verbo, se construyen frases así: Alfonso es trabajador, Luis un ocioso. Pero la condición es que se ponga la coma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí Luis sería el sujeto de la segunda oración y un ocioso sería el predicado. El predicado. Pero en este caso no es un verbo, entonces estamos hablando de un predicado nominal, ¿cierto? El predicado nominal. Y 3, les había dicho predicado adverbial. Por ejemplo, mi casa, entra ahí, mi casa está muy lejos. La tuya, bastante cerca. ¿Me cuenta? Mi casa está muy lejos, la tuya bastante cerca. Lo primero que vemos es esta coma, que nos indica que hay dos oraciones. Mi casa está. Este sería el verbo. ¿Quién está muy lejos? Mi casa. Entonces esto sería el sujeto de la primera oración y esto sería el predicado de la segunda oración. ¿De acuerdo? La tuya bastante cerca. Esa sería la segunda. Pero para no poner está,
Entonces sería: mi casa está muy lejos, la tuya está bastante cerca. Han suprimido el verbo estar. En todo caso sería la tuya, el sujeto. ¿Quién está bastante cerca? La tuya, tu casa. Y bastante cerca sería el predicado, ¿cierto? Se toma el verbo fantasma. Está bastante cerca, predicado, pero lo han suprimido. Entonces, en este caso, el núcleo es un adverbio, bastante. Es un adverbio de cantidad. Los adverbios acompañan los adjetivos y dan la cantidad. Muy bonito, poco, feo, bastante cerca, muy, poco, bastante son adverbios. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las clases de predicado tenemos el predicado verbal, el predicado nominal y el predicado adverbial. Es cierto que lo que más vemos es predicado verbal, pero ya en vuestro nivel van a encontrar algunos ejercicios que le preguntan, verifique si es un predicado adverbial o un predicado verbal. Entonces ustedes van a decir: wow, el profe no me enseñó que era verbal. Entonces ya les explico más o menos, para que lo tengan en la cabeza, porque es cierto que a la hora de hablar, de construir, poco o casi nada interesa si era un predicado adverbial, nominal o esto, pero para caso de exámenes de admisión, de ejercicios, es importante tener estos conocimientos: predicado verbal, predicado nominal y predicado adverbial. ¿De acuerdo? Ahora, yo les he dicho que el predicado es un sintagma, ya no habla con sus colegas. ¿Qué quiere decir un sintagma? Varias palabras que construyen algo, que construyen acá un predicado. No solamente es el verbo. ¿De acuerdo? Ya no habla con sus colegas. ¿Qué cosa es con sus colegas? Es un complemento de objeto indirecto. ¿De acuerdo? Entonces, el otro tema, ya hemos hecho definición, ya hemos hecho clases. El otro tema, y lo vamos a dejar ahí para no ir tan rápido ni tan lejos, porque no se llega nunca cuando se va muy rápido y muy lejos. Entonces, el otro sería la estructura. Estructura del predicado. Estructura del predicado. Les he dicho que el predicado es un sintagma. Es un sintagma. La joven estudiante aprobó el examen. El negro esclavo acudió a un juez o a un abogado. Vamos a poner dos frases. La joven estudiante aprobó el examen. El negro esclavo acudió a un abogado. Fue donde un abogado, ¿no? Entonces acá ya tenemos el verbo aprobó y el verbo acudió. Entonces, ¿quién aprobó el examen? La joven estudiante. Sujeto. El núcleo del sujeto es un nombre o un sustantivo, ¿no es cierto? La artículo joven adjetivo. Aprobó el examen. ¿Qué hizo la joven estudiante? Aprobó el examen. Predicado. En la segunda, el negro esclavo acudió a un abogado. ¿Quién acudió a un abogado? El negro esclavo. Sujeto. ¿Qué hizo el negro esclavo? Acudió a un abogado. Predicado. Pero como les digo, los predicados son sintagma. No es una sola palabra, un verbo. Igual que el sujeto también puede ser un sintagma. Aprobó el examen, acudió a un abogado. Entonces, es un verbo más un complemento.
en este caso, la acción va directo. Aprobó, ¿qué aprobó? El examen, directo. La acción va directo. Sin embargo, acá acudió a un abogado, no es directo. Hay un agente, ¿no es cierto? No es acudió o no es pagó un abogado, ahí es directo. La acción va, estás pagándole al abogado, pero acá estás indirecto. Acudió a un abogado. Entonces, en este caso, decimos que el predicado tiene un complemento de objeto directo, así se llama. Y en este caso decimos que tiene un complemento de objeto indirecto. Y una oración puede tener incluso los dos objetos, directo e indirecto al mismo tiempo, pero eso ya lo veremos en la próxima clase. Solamente ahora para decirles muy rápidamente que el predicado, su estructura, la estructura del predicado es un núcleo. Ya no pongo un verbo, como le decían antes, porque ahora ya saben ustedes que un núcleo de predicado puede ser un verbo, puede ser un adverbio o puede ser un sustantivo. Voy a decir nada más un núcleo, puede tener un objeto directo, es un complemento. El objeto directo puede tener un complemento de objeto indirecto y a veces tienen complemento circunstanciales, se ponen acá de esta manera, ya, complemento de objeto directo, complemento circunstancial y a veces tiene complemento de agentes. ¿De acuerdo? Así es la estructura de un predicado. No solamente el núcleo, que ustedes saben ya ahora, que puede ser un verbo, un sustantivo o un adverbio. En ese orden, porque el 90% de los núcleos de un predicado será un verbo. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte de la estructura la haremos en la siguiente clase y luego haremos varios ejercicios sobre el predicado. ¿De acuerdo? Entonces, que tengan un buen día. Espero que se haya interesado un poco la clase y hasta mañana con otra clase.